que tenían la victoria en la mano y entonces 3 goles seguidos. ¿Cómo puedes explicarlo? Gracias. Bueno, no es fácil, la verdad que sí. Hicimos durante 60, 65 minutos un partido muy bueno, donde la verdad que nos pusimos por detrás en el marcador y después pudimos remontarlo, que no es fácil. Y nada, lamentablemente, como le dije recién a los jugadores, soy irresponsable. Creo que me equivoqué dentro de la lectura del partido y bueno, hoy no los pude ayudar. ¿Qué hiciste? Bueno, quizás en el 3-1, digamos, justo el 3-2 llega cuando estamos por hacer los cambios, ellos empiezan a hacer línea de 5 y con querer emparejar su línea de 5, ahí hice unos movimientos que no terminaron dando resultados y bueno, a veces pasa, esto es así y hay que hacerse cargo. Esa es la realidad. José, luego Javier. Javier, te iba a preguntar precisamente sobre eso del segundo tiempo, Sí. pero ya tú lo has aclarado perfectamente. Quiero preguntarte ahora sobre las posibilidades que está generando este equipo dentro del área. Hoy vimos a Allen Obando que finaliza una, pero en el pasado quizás no lo hemos visto con mayor frecuencia cuando está Suárez en el equipo. ¿Qué es lo que le está haciendo falta a este equipo para generar más ocasiones para el 9 dentro del área, el que define? Bueno, creo que esto lo hablamos el otro día en rueda de prensa. Son diferentes visiones. Creo que el equipo en general, salvo algunos partidos en particulares, ha generado situaciones y bueno, salvo, creo que son 3 partidos: Los Ángeles, Chicago y el otro día en Vancouver. En el resto hemos convertido en todos los partidos, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí? No, Toronto fue 1-1. Claramente buscamos que el equipo tenga la mayor cantidad de situaciones posible, salvo el otro día, digamos, de los 3 partidos que quedamos en 0, el partido que menos generamos fue con Los Ángeles. Contra Chicago tuvimos 8 o 9 situaciones de gol. El otro día con Vancouver no fueron claras, pero sí tuvimos 4 o 5 situaciones. El rival también juega y claramente necesitamos quizás empezar a generar desde otro lugar, pero ya te digo, la verdad que en líneas generales, después de jugar 21 partidos, no creo que el equipo le falte profundidad, salvo en algunos partidos particulares. Somos conscientes de que el miércoles tenemos que remontar y que vamos a necesitar generar situaciones. Bueno, hoy fue un partido donde casualmente convertimos 3 goles y nos vamos con las manos vacías. Así que creo que nos quedamos con la sensación de que la parte ofensiva pudo haber funcionado, claramente lo defensivo no. Buenas tardes, Javier Rodríguez, Fanedur TV, jugadores designados. Déjeme sacarlo del partido de hoy, quiero hablar del miércoles que viene. Tras el partido de ida, usted mencionó en la rueda de prensa que Inter Miami tenía poco que perder en el próximo partido. Discrepo de esa posición. Este es el logro más grande que ha tenido el equipo en competencias oficiales. Está metido en una semifinal con una posibilidad de meterse en una final. ¿Me puede explicar ese concepto, por favor? ¿Por qué usted cree que tiene poco que perder Inter Miami cuando todo el mundo cree que tiene mucho por ganar? Es que tener poco por perder no significa que tengas mucho por ganar. Claramente Vancouver está en la eliminatoria 2-0, 2 goles de ventaja. Al final, cuando tenés 2 goles de ventaja, la eliminatoria hay que ser un poco realista y está en tus manos. Ahora, es fútbol y claramente la podés perder a la eliminatoria. Y eso es lo que traté de transmitir, es decir, estamos abajo en el resultado, hay que ir, el miércoles hay que venir con
con la ilusión de que podemos remontar, pero de que no hay nada que perder. Hay todo por ganar. Es decir, tratar de, desde el primer minuto, llevarlo por delante a Vancouver desde el juego, porque sin juego es muy difícil dar vuelta un resultado, sobre todo cuando necesitas marcar mínimo 2 goles, pero desde ese sentido, sacarse la presión y olvidarse de la situación en la que estamos, es decir, de que nunca el equipo ha estado en esta situación de estar en una semifinal de Champions de CONCACAF. Entonces, desde ese lugar, aferrarse al juego, tratar de dominar, centrarnos en lo que podemos hacer y a partir de ahí pensar en marcar el primer gol y que después lo otro suceda. Pero no entrar con el apuro, con la locura de querer hacer el segundo o el tercer gol antes que el primero. Lo dije desde ese lugar, lo creo, pero eso no significa que esa frase que digo yo dé a entender de que no creo, todo lo contrario. Creo más que nunca en el equipo, creo que se puede remontar y sinceramente creo que lo que tenemos que pensar es en hacer el primer gol. Creo que si tenemos la posibilidad de ser nosotros mismos y de llevarlo a ese terreno a Vancouver, vamos a tener posibilidades, muchas posibilidades. Profesor, buenas tardes, por acá. Fernando Petrocelli de USA Latino. ¿Estaba previsto que Maxi Falcón jugara 65 minutos, pasara lo que pasara, o fue el 3-1 que le dio esa tranquilidad de sacarlo antes? Maxi es importante. Jugó contra Vancouver y volvió a repetir. De hecho, fue el único que repitió a menos de 72 horas de haber jugado. Y sí, es así. Estaba planificado de que juegue 60-65 minutos y poder rotar. Y estaba planificado que juegue los últimos 30 Noah, que era lo que pretendíamos, ¿no? A veces sale, a veces no. Pero bueno, claramente teníamos que pensar también, obviamente en el partido de hoy, pero también en el partido del miércoles. Javier Oscar, procedente para Semanario Argentino Miami. Evaluás el equipo en general hoy, pero creo que hasta como coach tenés la obligación de evaluar personalmente cada jugador y seguramente sacaste algo positivo de hoy para el futuro de alguno de los jugadores. ¿Qué es de esta tarde en lo que sacaste en positivo? No, se lo dije a los chicos, la verdad, nada para reprochar, se brindaron al máximo. Hay muchos chicos que no venían teniendo minutos, caso de David Martínez, caso de Leo Afonso, bueno, Allen Obando. No es fácil entrar, no es fácil cuando cambiás y ponés prácticamente todos chicos que no vienen jugando juntos, y la predisposición y la ilusión y el deseo han hecho que durante 65, 70 minutos el equipo estuvo bien, esa es la realidad. Lamentablemente el 3-2, cuando menos pensábamos que nos podían convertir, cuando teníamos todo a favor, nos hizo mucho daño y te vuelvo a repetir, hoy es mi responsabilidad y es mi culpa de no haberlo podido ayudar a los jugadores con los cambios necesarios o la lectura del partido para poder alcanzar la victoria. Last two questions, one over there, and then Federico. Hello, Stan, Haitian Times. How has Fafa's performance been during his first season? No, I think that he was good. Fafa was also a player that maybe because he was injured and some decision of mine, he didn't have too much minutes in the last 2-3 games, and was important for him, for the team. Have a good game. So for me, he was really, really good. And will be a very important player for the future, for the next game. So it's important for the team, for him, that had a good game today.
Última pregunta, Federico. Sí, acá Javier, ¿cómo te va? Te quería preguntar cómo lo viste a Messi tras la derrota ante Vancouver, si pudiste hablar algo con él y cómo está él físicamente, porque no estuvo en el entrenamiento del sábado, cómo está él físicamente para el partido de la vuelta. No, Leo está bien. Obviamente que decidimos, como muchos de otros compañeros, reservarlo después de un partido como el de Vancouver en campo sintético y un viaje de 6-7 horas de vuelta. Pero bueno, hoy entrenó bien, así que va a estar listo. Va a estar listo. Finalizamos. ¿Listo? Muchas Chao, gracias. gracias.